Soy Carolina Daniela Roes Guerra, pertenezco al técnico de regencia en farmacia. Las orgánicas, que son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Las orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos, como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se encuentran en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las energías celulares vitales. Clasificación de los carbohidratos según su composición. Los diferentes tipos de carbohidratos que se encuentran en los alimentos se clasifican en: primero, azúcares; segundo, almidones o féculas; tercero, celulosa o fibra. Primero, azúcares. En este grupo tenemos la glucosa, presente en la mayoría de alimentos de origen vegetal, la fructosa de la fruta y de la miel, y la galactosa, que encontramos en la leche y en vegetales. Segundo, almidones o féculas. Estas son los cereales, los tubérculos, patata, boniato, las castañas, la calabaza y hortalizas de raíz como la remolacha, la zanahoria y el nabo. Tercero, celulosa o fibra. Las encontramos exclusivamente en los alimentos vegetales, frutas y hortalizas, legumbres, cereales en grano. Aunque nuestro intestino no la puedan asimilar, aportan muchos beneficios al organismo, entre los que podemos destacar los siguientes. Primero, regula el tránsito intestinal. Segundo, provoca sensación de saciedad. Tercero, regula los niveles de colesterol. Cuarto, controla los niveles de glucosa en la sangre. Quinto, favorece el crecimiento de flora intestinal beneficiosa. Sexto, ayuda a la prevención del cáncer de colon. En el organismo, las principales funciones de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Es por ello por lo que el consumo de glúcidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. En otra, los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que sirve para evitar hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en la sangre sean bajos. Por otra, contribuyen además a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o en el mantenimiento de la temperatura corporal. También tienen una función plástica o estructural, o es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como, por ejemplo, el ADN y el ARN, o las membranas celulares. A continuación, los lípidos.
Los lípidos son biomoléculas ternarias compuestas fundamentalmente por carbono, hidrógeno y en menor proporción oxígeno. Además presentan a veces fósforo y nitrógeno. Son insolubles en agua, pero solubles en benceno, éter, cloroformo y otros solventes orgánicos. Por ejemplo, aceites, grasas, ceras, etc. A continuación, las funciones de los lípidos. Almacenan en sus enlaces cantidad de energía, aún más que los glúcidos. Son constituyentes fundamentales de la membrana celular, contribuyen hormonas sexuales, constituyen vitaminas A, D y K, producen aislamiento térmico y amortiguan al ubicarse debajo de la piel, protegen la superficie del organismo vegetal y animales, las ceras. Lípidos. Primera, se les clasifica según su composición. Todos están formados o derivan de las unidades básicas de los lípidos, alcoholes y ácidos grasos. Primera, lípidos simples, formados solo por la unión de alcoholes y ácidos grasos. Los más conocidos son los triglicéridos, grasas, aceites, y las ceras, que forman una capa protectora contra la humedad sobre la piel, plumas, frutas, hojas, etc. Segundo, lípidos complejos, formados por la unión de lípidos simples con otro tipo de moléculas, como por ejemplo el fósforo, nitrógeno, azufre. Entre las más importantes, los fosfolípidos, formados por un lípido simple, ácido fosfórico. Tercera, lípidos derivados, no poseen alcohol ni grasos, pero derivan de estos últimos. Los más importantes son los esteroides. El principal esteroide es el colesterol, de él derivan la vitamina D, sales biliares y las hormonas sexuales. Otros lípidos de este grupo son los terpenos, ejemplo, vitamina A, K, E y el caucho, y las prostaglandinas. A continuación les vengo a hablar sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas pentenarias compuestas por C, H, O, N y P. Fueron descubiertos en el núcleo de las células, por lo que se les llamó nucleicos. Sin embargo, ahora se sabe que también están en otras partes de las células. Se encuentran en todos los seres vivos y controlan su proceso básico. Son biomoléculas muy complejas, están compuestos por largas cadenas de nucleicos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Nucleósidos y nucleótidos. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula compuesta por la unión de 3 unidades, un monosacárido de 5 carbonos, una pentosa, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, una base nitrogenada purínica, adenina, guanina o pirimirínica, citosina, timina o uracilo, y el grupo fosfato, ácido fosfórico. Tanto la base nitrogenada como los grupos fosfato están unidos a la pentosa. La unidad formada por el enlace de la pentosa y de la base nitrogenada se denomina nucleósido. El conjunto formado por un nucleósido y uno o varios grupos fosfato unidos al carbono 5 de la pentosa recibe el nombre de nucleótido. Se denomina nucleótido monofosfato como el
AMP cuando hay un solo grupo fosfato, nucleótido disfosfato como el ADP si lleva 2 y nucleótido trifosfato como el ATP si lleva 3. Propiedades: listado de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas conocidas son: primera, adenina presenta el ADN y el ARN. Segunda, guanina presenta en ADN y ARN. Tercera, citosina presenta el ADN y ARN. Cuarta, timina presenta exclusivamente en el ADN. Uracilo presenta exclusivamente en el ARN. Funciones de los ácidos nucleicos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel muscular tiene una doble función. Primero, sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Segunda, transmitir la información al ARN, que se saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Las funciones de las proteínas son: primera, las proteínas tienen una función defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Segunda, las proteínas tienen transfunciones reguladoras, puesto de ellas están formadas los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas, que son causantes de la reacción química que suceden en el organismo. Algunas proteínas, como la ciclina, sirven para regular la división celular y otras regulan la expresión de ciertos genes. Tercera, las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y numerosas, actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Cuarta, las proteínas realizan funciones de transporte. Ejemplos de ellos son las hemoglobina y la mioglobina. Proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos, respectivamente en los invertebrados. La función de proteínas como la hemoglobina, que en transporte del oxígeno la realiza las hemosianina. Otros ejemplos de proteínas cuya función es el transporte son citocromos, que transportan electrones, e lipoproteínas, que transportan lípidos por la sangre. La clasificación de las proteínas son proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Por otra está proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos hidrófobo
En su interior, el hidrófilo en su interior, que son muy solubles en las soluciones ocosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Por otra está proteínas de membrana, son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana son solubles en solución acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la tredoxina.